particularmente el consumo de sustancias en mi vida se presentó durante 3 años. Dicen que los curanderos, los sanadores, o sea, las personas que están al servicio de acompañar a otros seres humanos en sus procesos de evolución y de luz, pues efectivamente a veces pasan por una oscuridad o por unas tinieblas bien densas. Entonces en ese momento no habían preguntas, o sea, simplemente había diversión, una forma de escapar de la realidad. Yo tenía en ese momento de mi vida una inconformidad como con la tierra. Iba para mi casa y yo pensaba que había pasado un día, pero realmente habían pasado 3 días. Normalmente se piensa que el adicto o el alcohólico o una persona que tiene una adicción es alguien que lo pierde todo, o sea, que está debajo del puente, que está con un costal o que está en unas condiciones muy precarias y realmente no, o sea, hay adictos que entre comillas, pues aparentemente son muy funcionales. Yo siento que yo llegué a los grupos de 12 pasos, pero hay muchas alternativas hoy para que las personas puedan acceder a una recuperación. Los hay, centros de rehabilitación, hay personas que con psicoterapia logran solucionarlo. ¿Sabías que en Colombia, según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias, los estimulantes y los tranquilizantes son la droga más consumida después de la marihuana y la cocaína, sobre todo en jóvenes? ¿Y sabías además que muchas de las adicciones empiezan con el consumo de un medicamento que es legal, un analgésico, un ansiolítico, un sedante, y que estos pueden convertirse en dependientes de nosotros? Pero es que además, ¿quién no ha buscado una salida rápida a un momento difícil de la vida? ¿Quién no se ha tomado una pastilla para dormir o para calmar la ansiedad? ¿Quién no se ha tomado una copa de licor para relajarse después de un día difícil de trabajo? ¿Quién no ha buscado consuelo en algo dulce, en algo salado, o ha perdido horas completas navegando en redes sociales solo para evitar pensar en esa situación en la que no quiere pensar? Hoy vamos a hablar de eso en Enso Sin Filtros, de adicciones. Pero no lo vamos a hacer desde las cifras, desde las estadísticas. Lo vamos a hacer a través de los ojos de una mujer que atravesó lo más profundo y complejo de este tema hasta encontrar la luz y luchar todos los días por mantenerse en ella. Hoy Juliana nos abre su vida y su corazón a su historia. Juli, bienvenida a Enso Sin Filtros. Y quiero contarte que el día que tú me dijiste que querías compartir esta situación y este momento tan complejo de tu vida, sentí mucha gratitud y también sentí una responsabilidad enorme. Sentí mucha gratitud contigo por la confianza que tienes en este espacio de contar por primera vez tu historia. Y sentí una responsabilidad enorme porque sé que con tus palabras vamos a tocar a muchas personas que en este momento y a muchas familias pueden estar atravesando una situación como la que tú ya viviste. Bienvenida y gracias de nuevo por contarnos esta historia y quiero empezar por lo más humano de esto. ¿Qué te hace pensar, qué sientes en este momento estar acá sentada con las personas que nos están escuchando? Marce, no, yo me siento privilegiada, honrada, agradecida, muy conmovida. Este año particularmente he estado trabajando mucho en integrar todo lo que soy en mi historia. Entonces creo que es abrazar hoy esta experiencia que es un error, pero que finalmente ha sido lo que me ha convertido en lo que soy hoy. Entonces, pues poder compartirlo de una manera vulnerable, abrir el corazón, efectivamente genera sustico, miedo, vértigo. Sin embargo, creo que nada es casualidad, que todo es causalidad y que si estoy acá y este mensaje puede llegar a otras personas, pues soy un canal hoy de mi poder superior acá, ofrendando una historia, una experiencia. Qué bueno, Juli, y así va a ser y así lo van a recibir todas las personas que nos van a escuchar el día de hoy. Y precisamente con eso, Juli, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, yo siento que estamos hablando de adicciones, o sea, particularmente el consumo de sustancias en mi vida se presentó
durante 3 años, de manera muy álgida, digamos, entre los 13 y los 16 años. Y, y bueno, ahí inició como un proceso que más adelante me daría cuenta de que ese consumo y esa manera de autodestruirme era la punta del iceberg. Sí. Y que todo lo que hay debajo pues ha sido finalmente lo que me ha arrojado a un proceso de sanación o de encontrar un montón de caminos para sanarme. Dicen que los curanderos, los sanadores, o sea, las personas que están al servicio de acompañar a otros seres humanos en sus procesos de evolución y de luz, pues efectivamente a veces pasan por una oscuridad o por unas tinieblas bien densas, donde encuentran la luz, inclusive desde la experiencia y desde la vivencia le puedo decir al otro como si yo pude, tú puedes. Juli, ¿por qué dices que era la punta del iceberg? ¿Qué pasaba en ese momento a los 13 años en tu vida? ¿Recuerdas cuándo fue ese primer momento en el que tuviste contacto con la sustancia? ¿Qué sucedió? ¿Recuerdas en qué momento pensabas de pronto que tú tenías el control y eres consciente de pronto en qué momento ya no tenías el control, sino que la sustancia tenía el control sobre ti? Es que yo siento, Marce, que pasa algo muy particular cuando uno está en el consumo activo y es que uno no tiene como una capacidad de observación o evaluación o como en torno a lo que está viviendo. Entonces en ese instante yo no, pues yo pensaba que simplemente me estaba divirtiendo, que estaba viviendo, que estaba en mi adolescencia, que no había ningún inconveniente, porque digamos que hay unas líneas invisibles que se cruzan, o sea, entre lo que es un consumo aparentemente social, que yo diría que el alcohol es como algo que está aprobado, o sea, es algo que legalmente se puede consumir, entonces uno a veces se puede perder en la normalización de lo que es el consumir. Entonces en ese momento no habían preguntas, o sea, simplemente había diversión, una forma de escapar de la realidad, de ¿Y de qué descansar. realidad escapabas, Juli, en ese momento? Pues yo siento, Marce, que del sinsentido, como del vacío, como de... Yo tenía en ese momento de mi vida una inconformidad como con la tierra. Yo decía que Dios había repartido a todos los seres humanos y que yo era de Júpiter y se había equivocado conmigo y me había mandado a este planeta. Y era como la forma que encontraba de fugarme. Yo siento que normalmente el adicto cuando consume lo que más está buscando es encontrarse con algo más grande o como algo que verdaderamente lo conecte con la vida. Entonces no, obviamente había pues un contexto y una historia que más adelante abordaría para comprender lo que me estaba pasando y ahí me encontraría con un, entre comillas, abandono por parte de mamá, pero realmente no era un abandono, fue la forma en la que se percibió, la forma en la que se interpretó, porque mi mamá era una mujer que tenía que estar trabajando mucho, ella tenía sus viajes y estaba construyendo como el capital para poder sostener a la familia, pero la niña en ese entonces lo interpretó Un como una abandono. ausencia, como un Ajá. abandono. Entonces, más adelante, cuando me doy cuenta pues de que tengo un gran problema, ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿cuándo haces conciencia de que tienes un problema? ay, Marce, yo me di cuenta porque me acuerdo que estaba en una de mis rumbas y yo había entrado y estaba en la rumba cotidiana, normal, y entonces al otro día, después del consumo, iba para mi casa y yo pensaba que había pasado un día, pero realmente habían pasado 3 días. Entonces ahí yo dije, hay algo que no está bien. E inclusive me parece importante hablar de esto y es que normalmente se piensa que el adicto o el alcohólico o una persona que tiene una adicción es alguien que lo pierde todo, o sea, que está debajo del puente, que está con un costal o que está en unas condiciones muy precarias y realmente no, o sea, hay adictos que entre comillas, pues aparentemente son muy funcionales. Entonces, o sea, de lo que me he dado cuenta es que tú puedes llegar con todas las apariencias externas de estar bien, pero lo que verdaderamente se necesita para parar y para un cambio y para una transformación es admitir el dolor de estar viviendo lo que se está viviendo y disponerse al cambio. Entonces no va en si tienes títulos, no va en si porque hay consumidores en un penthouse, porque hay consumidores en condiciones externas muy bien, favorables.
Entonces lo único que se necesita para parar es un dolor, un fondo emocional y espiritual que lo lleve a uno al cambio. Eso fue lo que yo sentí esa mañana. Cuando yo llegué a la casa y mi mamá me miró y ella me vio, no me dijo nada. O sea, el estado quizá en el que estaba era tan, tan, tan fuera de la realidad que ella simplemente me miró y fue ver los ojos de una madre que no sabe qué hacer con su hija. Y aún yo en medio de mi viaje y todo, yo luego lo evaluaba y decía como, pues me perdí, ya no estoy. O sea, ¿dónde está la inocencia? ¿Dónde está esa versión de mí que cree en el amor? ¿Dónde está esa versión que es soñadora, que tiene esperanza? Porque cuando se está en el consumo activo se vive mucho en la oscuridad. Juli, empezaste teniendo como control del consumo. ¿Identificas que de pronto hubo algún momento en el que ya aumentaba la necesidad de consumir más? ¿O tenías la capacidad de controlarlo siempre? ¿Tenías unos días específicos o consumías todos los días? No, pues a ver, yo cuando empecé era relativamente controlado porque eran los fines de semana. O sea, yo igual tenía unas responsabilidades académicas. ¿Estabas estudiando en el sí, colegio? Sí, Ajá. o sea, es que eso fue súper joven. ¿Y era con tus amigos del colegio o con personas No, ajenas? mi consumo fue totalmente solitario. O sea, yo me iba sola para los bares. Especialmente de reggae, que luego cuando empecé a recuperarme y a parar como el consumo, me tocó dejar de escuchar música, escuchaba rock pesado y me tocó de verdad hacer un montón de cambios a nivel de los hábitos. ¿Cómo impactó tu familia? Pues a ver, yo siento que había mucho conflicto, mucho conflicto. Obviamente una madre que quería que su hija parara, pero no sabía cómo. Entonces yo me acuerdo, mi mamá es hermosa, porque nosotros íbamos, por ejemplo, por el centro y ella me mostraba Centro Día, que es un sitio, o sea, donde van los adictos que se encuentran activos y que quieren encontrar un programa de recuperación, pero estamos hablando de los puentes, estamos hablando de un contexto, y ella me decía como, ay, vea, la voy a dejar ahí. Y yo decía como, ¿cómo me va a dejar ahí? O sea, era la forma o la estrategia que sabía. Hay otras madres que, por ejemplo, no utilizan esta armadura, porque yo siento que mi madre es una mujer que ha tenido una armadura ahí que la ha aportado. Hay otras que, por el contrario, abrazan o cómo lo hacemos o cómo lo solucionamos. Y siento que un adicto activo dentro de una familia también hace que los acompañantes se enfermen. Es muy complejo porque ahí se desarrollan problemas de codependencia. Entonces hay madres, hermanos que se ven en situaciones muy difíciles porque no saben qué hacer, de verdad no saben qué hacer con nosotros. Entonces siento que la familia pasa también por la oscuridad porque quieren lo mejor para uno, pero no saben No saben cómo hacerlo y acompañarlo. Total. Juli, decías ahorita que era solamente de fines de semana. ¿Siempre fue de fines de semana o hubo un momento en el que ya era más días? Ah, sí, es progresivo. O sea, realmente yo siento que la adicción y el consumo se da de manera progresiva y que exactamente uno llega a tocar fondo porque esos niveles de consumo iniciales, o sea, se rompen y ya luego aumenta mucho. Yo diría que el consumo mío mayoritario fue el último año y ya ahí ya yo era inicialmente una estudiante funcional, pero ya al final estaba perdiendo 7 materias o estaba pues como en unas condiciones donde ya no importaba mucho otras cosas. Es como si el consumo se convirtiera en el eje central de la vida. Entonces sí, es progresivo. ¿Y de dónde sacabas el dinero? Porque eras una niña estudiante de colegio. Pues digamos que uno como adicta encontraba muchas formas de solucionar en medio de la fiesta. Sí. Aparte de ese momento cuando llegas a tu casa después de 3 días, que no sabías que eran 3 días, ¿qué otras señales te permitieron a ti identificar que estabas tocando fondo? Marce, el sentido de la desconexión. O sea, es que de verdad un adicto consume porque no tolera y no soporta la realidad. O sea, lo que se busca es un escape. Entonces había mucha tristeza, había mucha desilusión, había mucha desesperanza, había mucha decepción, había
eh, una sensación de conflicto constante frente a lo social, o sea, es como si el filtro con el que miras la realidad es oscuridad. Entonces tú no logras ver cómo se está manifestando el amor en el mundo, sino que lo que miras es las desigualdades, todos los motivos por los cuales no deberías de estar aquí. Pero Entonces, nunca te sentiste inclinada a decir, ya no quiero seguir viviendo. sí, Hubo un sí, pensamiento así. sí, sí, y siento que quizá el consumo fue la forma que encontré de quedarme. Ujú. ¿Y por qué? Porque las drogas de una u otra forma lo que hacen es dopar las emociones. Entonces es una sensación de poderte desconectar de todo lo que no te agrada y lo que no te gusta. Juli, ¿cómo empezaste a salir? ¿Cómo empecé a salir del...? Sí. O sea, a los 16 años, porque es que a los 16 años todavía eres una adolescente, Ujú. como para tener la capacidad de tener ese pensamiento y decir, no venga, ya estoy tocando fondo, porque el contexto no había cambiado. Seguías viviendo bajo ese mismo contexto. ¿Qué te hace ganar esperanza? ¿Qué te hace volver a creer en ti? Que te permite a ti tomar esa decisión y decir, venga, yo quiero hacer un alto, esta no es la vida que yo quiero tener, y empezar a decir, voy a salir. Me acordé de un momento muy bonito. ¿Cuál? O sea, en una de las rumbas, yo recuerdo tuve un vínculo afectivo y el padre de esa persona trabajaba con espiritualidad. Entonces, en una de esas madrugadas yo salí y yo me sentía muy mal, pues me sentía muy vacía, muy desolada y sabía que había un encuentro como por el sector del estadio y yo entré, o sea, y ahí había una música, soy la mujer más pagana del mundo, sin embargo, había música cristiana y sonó una canción de un autor que se llama Jesús Adrián Romero. Y cuando yo escuché esa canción, a mí se me aguaron, o sea, yo lloré mucho, recuerdo que lloré mucho. Y ahí fue como decir, yo quiero salir de acá, no sé cómo, pero yo sé que tiene que haber algo que me devuelva como a la vida, porque reconocía que en algún momento de mi vida yo sí había sido esa niña que miraba todo con asombro, con alegría, con curiosidad. Entonces ese momento fue fundamental, o sea, como ese día sentí la esperanza, Sí. o sea, el dolor, pero también la esperanza. Y ya ahí llega algo y es que uno dice, pues, ¿de qué manera puedo pedir ayuda? Y en ese momento, pues, era poder bajar todas las armas, como todas las defensas, todas las estructuras, y mirar a mi madre y decirle como, mamá, o sea, he intentado parar, porque ya lo había intentado. O sea, a punta de autocontrol, de fuerza de voluntad, porque todo el mundo te da como unas estrategias desde lo que conocen. Pero es que el adicto no es que no quiera parar, o sea, es que él quiere parar, pero no puede. No sabe cómo. No sabe cómo. Entonces ahí ya levanté la mano y le dije a mi mamá, mamá, hay que hacer algo. Sí. Y ahí ya empieza pues como toda la historia de recuperación. ¿Y qué es lo primero que haces? Pedir ayuda, como dejar de negar la realidad, porque yo siento que cuando se está ahí, todo el mundo puede ver que tienes un problema, pero tú no logras verlo. Entonces lo primero es la admisión. O sea, admito que de verdad tengo un problema que está siendo más grande que yo. Y bueno, pues ahí ya empezamos a buscar alternativas. Recuerdo que en ese momento averiguamos centros de rehabilitación. Sin embargo, estos lugares tienen unos costos que eran elevados para ese momento y no podíamos asumirlos. Y recordamos que había un letrero que en algún momento habíamos visto en el Rompoy de San Juan con la 80 que decía que había una nueva manera de vivir sin drogas. Y las dos nos miramos y dijimos, ¿has visto un letrerito que...? Y entonces llegué a un grupo de 12 pasos, que son grupos de 12 pasos, hay para muchas adicciones, y ahí ya me encontré con una red amorosa, o sea, incondicional, que digo yo, fueron unas personas muy importantes para mi recuperación. Juli, ¿qué papel jugó tu mamá en todo el proceso? No solamente de la recuperación, sino antes, porque escuchándote siento que tu mamá siempre
estuvo buscando estrategias de cómo acompañarte, pero no fue la mamá castigadora, ni fue la mamá del juicio, ni la que reprimió que lo que tú estabas haciendo, sino la que estuvo ahí esperando a que tú misma encontraras como la salida. Pero además fue la mamá que, no vamos a decir que es la responsable de esta situación, pero en parte era también como, llegas allá como diciéndole a ella, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo también. ¿Qué papel juega ella en todo este proceso? Pues fue muy bonito porque ella me acompaña a la primera reunión. Ella me lleva, me deja allá, como se va. Y yo siento que mi mamá ha sido una mujer que siempre me dio mucho la libertad, como de hacer lo que yo quisiera. Y ella ya veía que yo estaba ahí como juiciosa, comprometida con el proceso, porque siento que lo más bonito de este espacio al que llegué es que tú no tienes que llenar asistencia, no te están vigilando, no te están controlando, entonces era como, de verdad es o sea, el libre albedrío, o sea, es la voluntad de querer parar lo que te sostiene y lo que te mantiene y lo que te potencia. Entonces no, mi mamá cuando yo llegué, realmente yo estaba muy resentida con ella. Mamá, te amo. Hoy la amo. Ahorita le dedicamos unas palabras a esa mamá. Sí, o sea, hoy mi mamá es una mujer que admiro un montón, que reconozco como sus luchas, o sea, el proceso de sanación y de recuperación me ha devuelto unos ojos amorosos para esa mamá que dio lo mejor que pudo y hizo lo mejor que pudo en su momento, pero pues cuando yo llegué yo estaba muy resentida, mucho, demasiado. Entonces, digamos que en un principio lo que más me ayudó con ella fue la distancia, porque mi mamá era un factor de estrés, una cosa impresionante para mí. Sí. Entonces, cuando empiezo a trabajar en mi interior, una de las primeras tareas que tengo es, vas a dejar de responder en casa, o sea, dejar de responder, porque, pues, o sea, hoy es muy lindo porque hoy a mí la gente me ve como un ser de luz, o sea, me ve como una persona que emana tranquilidad o sabiduría, sin embargo, en un principio no era así, o sea, he tenido que aprender a gestionar y hacerme cargo de un montón de emociones y cosas, entonces en un principio es que no responder, y yo qué hacía con toda esa ira que no estaba expresando. ¿Y qué hacías con eso? Llega el llanto, entonces entonces hay que escribir y que hay que liberar las emociones de forma positiva. Cuando yo venía de pensar que el problema era todo el mundo menos yo, o sea, es que el adicto es muy egocéntrico, o sea, es impresionante, ¿no? Ahí empiezo a hablar con otras personas, a apoyarme de otros seres humanos que habían vivido la experiencia que yo había vivido. Empiezo a llenarme de mucha nueva información, o sea, es literal un cambio completo de mentalidad. Un cambio completo de mentalidad. Juli, ¿qué es lo que más te ayuda en el proceso, en ese momento inicial, para no recaer? ¿Qué fue lo que más te ayudó? ¿Qué recuerdas? Pues las sugerencias que normalmente se dan son alejarse de sitios de consumo, sí, alejarse de personas de consumo y tener una red en la que uno se pueda apoyar para que cuando el cuerpo, porque hay que vivir un proceso de desintoxicación, digámoslo, un síndrome de abstinencia, es importante tener una red, porque solo, o sea, es muy complejo. ¿Y quién fue tu red? Los grupos. Yo llegué ¿Ellos mismos? Sí. Ahí también encuentras algo que es una madrina, que es una guía. Entonces es muy lindo porque es la terapia de una persona que ha pasado por lo que tú has pasado. O sea, a mí ahí no me estaba hablando una psicóloga, no me estaba hablando un psiquiatra, no me estaba hablando alguien que no sabe lo que se siente verdaderamente como esta experiencia, entonces uno les cree. Y claro, cuando tú ves que el milagro está siendo posible en alguien más, tú dices como, ay, es que esa persona lo vivió, o sea, es que esa persona lo sintió. Y aún así hay personas que tienen 10 años sin consumir. ¿Cuántos años llevas tú sin consumir? El 15 de octubre cumplo 16 años. 16. Sí. Juli, este lugar, 12 Pasos, es gratuito. Sí. ¿Y todavía existe?
Sí. O sea, alguna persona que nos esté escuchando en este momento, que sienta que está tocando fondo, que no sabe cómo empezar, puede ir allá y buscar ayuda. Y tú puedes ser madrina. Tú has acompañado personas en su proceso de recuperación y rehabilitación. Sí. Sí, y no solamente hay grupos de 12 pasos para personas que, pues en mi caso particular fue el consumo de drogas, sin embargo hay grupos de 12 pasos para codependencia, es decir, relaciones tóxicas, hay para padres de adictos, porque pues ellos también empiezan a sufrir codependencia, entonces hay unos grupos que solamente son de familiares de adictos. Y hay grupos de 12 pasos para muchas cosas. Porque las adicciones, como lo nombrabas al inicio, o sea, hoy puede ser una red social, inclusive a veces pienso mucho en que hay pensamientos a los que uno está siendo adicto que hacen mucho daño. Sí, claro. Entonces, como, hey, realmente la adicción se manifiesta de muchas maneras. Entonces es muy hermoso cuando uno se conecta con la libertad, como wow, o sea, yo de verdad puedo elegir, yo no me tengo que quedar sometida ante esto, perdiendo quizá un montón de cosas hermosas que la vida tiene para ofrendarnos. Entonces, siempre que veo a alguien sufriendo, porque literal lo que hay detrás de la adicción es mucho sufrimiento, es como poder ser un mensaje de esperanza. Yo siento que yo llegué al lugar donde ocurren los milagros. Yo hoy me siento un milagro que va caminando por la calle, porque le puedo decir a cualquier persona que esté sufriendo que si yo pude, él también puede. También lo puede lograr. Juli, en estos 16 años, ¿has tenido algún momento de debilidad? ¿Has recaído en algún momento desde algún pensamiento? ¿Has de pronto experimentado que has cambiado tu adicción a una sustancia de pronto a otra, a esos pensamientos que tú dices, hey, no me había dado cuenta que me estoy volviendo adicta a un pensamiento? Que eso es muy fuerte porque muchas veces no lo sabemos, no somos conscientes y de los pensamientos, que también es, yo creo que es de las adicciones más complejas de reconocer y de superar. Bueno, pues yo siento que el consumo nunca volvió a ser algo atractivo para mi vida. Mm, no, porque es que es más problema. O sea, cuando has admitido que de verdad las sustancias no iban a mejorar nada, Nada. o sea, ya como que esa, pues mi mente no me lo arroja como una solución. Eh, Sin embargo, sí han existido momentos de mi proceso, pues en estos 16 años, donde me he desconectado, por ejemplo, de nuevo del sentido o del propósito, Sí. pero empiezo a practicar todo lo que he aprendido a nivel espiritual. Porque, porque, ¿Cómo te conectas, perdón, Juli, o sea, aparte de escuchar la canción de Jesús Adrián, ¿qué más te conecta? Porque ya ahora, en la versión que yo conozco de Juliana, es una mujer completamente espiritual. ¿Cómo llegas a ese camino? ¿Qué te hace conectar ahí? ¿Cómo te quedas ahí? ¿Y cómo cambias esa percepción que tenías de desesperanza por un mundo con más esperanza y optimismo? Porque además es que en este momento tener esperanza y optimismo también es algo complejo en las circunstancias en las que el mundo está hoy. total, bueno, yo siento que eso es muy importante y es que los grupos a los que llego no son solamente para dejar de consumir drogas. O sea, inclusive mira que ahorita te contaba, el letrero decía dejar de consumir drogas y encontrar una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir implica hacer un trabajo espiritual que normalmente realizas acompañado de alguien a través de los 12 pasos. O sea, los 12 pasos son un sistema creado con una mezcla de muchas cosas, entre psicólogos, entre religión, o sea, eso es una mezcla. Y a partir de ahí se trabaja con escritura consciente, entonces empieza a hablar de un poder superior, de que si tú no puedes hay una fuerza más grande que sí puede. Y es muy lindo porque no es un poder superior designado por una religión, sino que tú empiezas a construir tu propia espiritualidad. Y ahí es donde está toda la aventura, porque por ejemplo hay otro de los pasos que te dice que sin miedo vas a hacer un detallado inventario moral de tu vida. Entonces coges toda tu historia, o sea,
desde la infancia, desde las relaciones, desde la sexualidad, desde la autoridad. O sea, hay un estudio como completo y un estudio que también implica mucho autoconocimiento. O sea, se cree que la enfermedad de la adicción es el consumo de sustancias. No es eso. O sea, es algo mucho más profundo. Entonces, ¿cómo se manifiesta en mí la obsesión? ¿Cómo se manifiesta en mí la compulsión? ¿Qué rasgos y qué características tiene verdaderamente esa enfermedad? ¿Por qué hay una parte de mí que me pide la autodestrucción? O sea, y hay un montón de preguntas que te llevan ya a no mirar tanto afuera, sino que es hacia adentro, como, hey, ¿por qué me siento tan desconectada? ¿De dónde viene este vacío? Y ahí es donde empieza como el proceso más lindo, que es el de construir esa relación con una misma y luego con un poder superior. ¿Qué haces hoy en día, Juli? Bueno, hoy me dedico a acompañar personas. Yo siento que mi propósito hoy es ser luz para muchas personas que quizá en algunos momentos como yo se han perdido en el camino. Entonces todo lo que hago desde la arte terapia, desde la terapia, desde la creación de productos, todo va enfocado y encaminado al reconocimiento de la propia luz. ¿Y sigues yendo a 12 pasos? Sí, sí. Juli, ¿qué le dirías a una persona que está atravesando ese momento complejo de la vida? Tú empezaste a los 13 años. Cuando uno mira las estadísticas, no solamente de Colombia, sino de América Latina y del mundo, cada vez el consumo empieza en personas más jóvenes, los 9, los 11, los 12 años. ¿Qué le diríamos a ese niño, a ese joven que está empezando, que está atravesando? Me llama mucho la atención lo que tú dices, a esa punta del iceberg, que es lo que estamos viendo, pero es que, ¿qué le dirías a ese joven, pero qué le dirías a esa familia? Porque sí, el consumo definitivamente es la manifestación de que algo más hay de fondo, pero ¿cómo también hacemos para identificar qué es? ¿Hay alguna pregunta que de pronto ellos se puedan hacer que les pudiera ayudar, que a ti te ayudó? Pues en cuanto al entorno y a la familia, lo que le diría sería que hay que vivir estos procesos con mucho amor y con mucha compasión. Que hay que pedir ayuda, o sea, de profesionales, efectivamente. Yo siento que yo llegué a los grupos de 12 pasos, pero hay muchas alternativas hoy para que las personas puedan acceder a una recuperación. Los hay, centros de rehabilitación, hay personas que con psicoterapia logran solucionarlo, hay personas que a través de caminos holísticos, de medicinas ancestrales también logran solucionar o encontrar la luz. Entonces creo que es un tema que se tiene que hablar. O sea, les diría que no se trata de en la cena o en el almuerzo que uno a veces comparte con la familia de la crítica y del señalamiento y del juicio. No, hay que hablar. O sea, porque es bien bonito. Yo siento que a veces en el tejido del convivio hay cosas que necesitan ser habladas y como que se pasan en silencio, como ay no, ay no hablemos de esto. O sea, hay secretos familiares, hay cosas que son muy incómodas, pero es necesario colocarlo sobre la mesa porque solamente a partir de que el individuo sienta que puede ser vulnerable, pues va a acceder a la ayuda. Entonces, como amor y compasión es lo que yo le diría como a las personas. ¿Y qué sientes compartiéndolo hoy con todos nosotros? Me siento como muy feliz. Sí, me siento muy feliz de saber que fue un momento muy oscuro de mi vida, que pues me arrojó a hoy poder ser esperanza y luz para muchas personas. Entonces hay una parte de mí que se siente muy orgullosa de la joven que decidió hacer todo lo que necesitara para salir de ahí. ¿Y recuerdas que te había dicho que le íbamos a dar unos segunditos, unos minuticos a tu mamá? Ay, sí. Este espacio es para ella. Ok, bueno. Pues, normalmente cuando hablo de mi mamá lloro. Este espacio es de ustedes. No, a mi mamá, pues a mi mamá y como a todo el linaje.
a Sí. todo el linaje. Ayer que me preguntabas que qué andaba haciendo en Támesis, allá fue muy lindo porque me encontré con mi tatarabuela, o sea, el cuadro de mi tatarabuela. Y veo como toda la lucha y todo lo que las mujeres de mi familia han hecho para romper con muchos patrones, con muchas cadenas. Entonces a mi mamá y a todo mi linaje yo les diría como gracias por haberlo hecho también. Mírenme con amor si hoy yo lo hago de una manera diferente. A mi mamá le digo que la amo profundamente, que es una mujer valiente, luchadora, que a veces me veo muy diferente a ella, pero somos súper similares en muchísimas cosas, que es, que bueno, por ahí dicen en el plan del alma que uno elige a la madre antes de venir a este plano y volvería a elegirla una y mil veces más. Qué bonito, Juli. Juli, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por contar tu historia. Les cuento que antes de que empezáramos a grabar, Juli me dijo, Marcia, es la primera vez que voy a hablar de esto. Y estaba un poquito asustada, pero Juli, gracias, gracias por contárnoslo con tanto amor y por ser, como tú dices, un canal de luz y esperanza para tantas personas que de pronto hoy están atravesando esos momentos de tanta oscuridad. No, gracias a ti, Marci, por este espacio, porque de verdad, o sea, yo que estaba escuchando los podcasts de los anteriores invitados, es hermoso poder respirar y conectar y cambiar de mentalidad a través de lo que están haciendo. Entonces, gracias a ustedes. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Y de Juliana me quiero quedar con varias invitaciones que nos hace. La primera, que no ha sido solo Juliana la que nos ha hecho esta invitación, es pedir ayuda. Cuando nosotros levantamos la mano y decimos, venga, los necesito, ya empezamos a sanar. Esa es la primera estrategia de sanación. Entonces recuerden, siempre pidan ayuda. Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar y dispuesto a ayudar. Lo segundo, que también lo hemos dicho muchas veces, retomemos, volvamos a encontrar esos espacios de comunicación en familia. Estamos dejando que lo más importante que nos puede pasar como familia se nos vaya por estar conectados a lo que sea, a un dispositivo electrónico, a estar en redes sociales 5 o 10 minutos al día, que nos miremos a los ojos y que nos digamos cómo estás, que no tengamos miedo a hablar de esas cosas que a veces pensamos que pueden ser tabú o con las que nos pueden juzgar. Y cuando tengamos la tentación de juzgar a alguien, miremoslo con la invitación que Juliana nos hizo, con empatía y con mucha compasión, con mucho amor. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Los invito a que se suscriban al canal. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si están atravesando una situación como la que Juliana vivió, escríbanos. Acá estamos para escucharlos y para ayudarles. Será un placer poder ser también un canal por el cual ustedes puedan sentirse escuchados y ayudados. Hasta que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio.